Hay una pregunta que yo me hago muy a menudo y es que yo siempre me pregunto, ¿qué pasará cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga por su pueblo? Yo me hago esa pregunta, ¿será que realmente estoy agradando al Señor con lo que yo hago? ¿Será que realmente cuando Cristo venga yo me voy a ir con Él? Yo me hago esa pregunta muy seguido, hermanos, porque cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras, hallamos muchas cosas ahí que nos ponen preocupados. A mí me preocupa. Cosas que seguimos haciendo que realmente la palabra lo condena. Y yo me hago esa pregunta, me digo, Señor, ¿será que realmente sí me voy? Pero también hay palabras que nos consuelan, hay palabras que nos dicen que somos salvos, pero tenemos que vivir conforme al Espíritu, tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Hay un versículo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Entonces, hágase esa pregunta y contéstesela usted solo. Amén. Acompáñame a leer Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. De hecho, vamos a leer solo el 9 ahorita, para que podamos tomar asiento después de esto. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Es tiempo, hermanos, de que nos paremos, ¿verdad? De que empecemos a afirmarnos en el Señor, porque como sabemos, los tiempos son difíciles, los tiempos son duros y se seguirá poniendo más duro. Amén. Romanos 10, versículo 9. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Y a su letra dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya oramos, puede tomar asiento. Y le pido por favor que pongamos atención para que la palabra nos pueda edificar. Amén. Le voy a leer Romanos 10, desde el 8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Traigo 4 puntos y el punto número 1 es creer. Amén, creer. Dígale al que tiene la par, tienes que creer. Gloria a Dios, aleluya. Tienes que creer. Amén. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la palabra nos enseña que tenemos que creer con el corazón y confesar con nuestra boca. Amén. A veces creemos que es suficiente el decir, Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador y ya soy salvo, viene Cristo y yo me voy. No, error. Tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Tenemos que creer en el corazón que nuestro Jesucristo no está en ninguna cruz clavado, que nuestro Jesucristo no está en ningún sepulcro, que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Amén. Porque hay muchos por ahí que dicen que en la cruz, que hasta están, y disculpen el que lo usa, no por ofender a nadie, están hasta un crucifijo con disque Jesucristo pegado ahí. Jesucristo no está ahí, hermano. Jesucristo no está en la tumba tampoco. Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre. Y eso tenemos que tenerlo claro. Amén. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, al tercer día fue levantado. Amén. Tenemos que creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Pero primero es creer. Amén. Creer. Acompáñeme a Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aquí hay una bonita enseñanza que me llamó mucho la atención. Y qué bonito, ¿verdad? Compartir lo que uno va aprendiendo. Amén. Es maravilloso porque así nos vamos llenando y nos vamos edificando todos. Amén. Dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí hay una bonita enseñanza porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora lo bonito es esto, dice, mas el que no creyere será condenado. Aquí no dice el que no creyere y fuese bautizado, dice el que no creyere nada más. Y aquí hay una bonita enseñanza, no sé si se acuerdan del que fue crucificado con Jesucristo. Él no fue bautizado
y fue salvo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, pero creyó. Creyó con su corazón y confesó con su boca y dijo: Señor, acuérdate de mí. Él lo creyó con el corazón y él no fue bautizado, pero fue salvo. Por eso la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, hay que tener algo claro: el bautismo no es para salvación, pero si nosotros estamos caminando en el camino del Señor, tenemos que ser bautizados. Pero hay excepciones. En el último suspiro no va a perder tiempo en ir a bautizar a alguien, hermano, pero sí tiene que creer en su corazón para ser salvo. Eso es algo muy importante, creer en nuestro corazón. Amén. Y vamos a seguir leyendo para que vayamos edificando. Yo no sé si muchos han escuchado o han leído de Tomás, que tuvo que meter sus dedos en las heridas del Señor para poder creer. Nosotros, hermanos, caminamos por fe, no por vista. Nosotros creemos sin ver. Nosotros creemos en el Señor. Dice: bienaventurado los que creyeron sin haberme visto. Los que creen sin haber visto, los que caminamos, hermanos, por fe. Amén. Por agradecimiento, porque el Señor, como dice el hermano, nos sacó de lo podrido, de lo vil y menospreciado, de donde, nos sacó de donde nos revolcábamos como cerdos. Y hay que ser agradecidos con el Señor. Hay que creerle al Señor, porque si para usted no es un milagro que el Señor lo haya sacado de ahí, para mí es un milagro lo que el Señor hizo en mi vida. Amén. Para mí es un milagro y yo sé que muchos el Señor los ha sacado de lo vil y menospreciado. Yo creo que eso es suficiente para creerle al Señor. Yo le puedo decir una cosa, hermano: usted no espere a usted andar profetizando, a usted andar hablando en lenguas para creer que usted es salvo. Amén. Usted no necesita eso para ser salvo. Ese es un don que el Señor se lo va a dar si a Él le place. Pero no se enfoque en eso, enfóquese en su salvación. Cuando el Señor miró que los 70 venían alegres porque los demonios se sujetaban, les dijo: ¿y eso les alegra? Alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Vamos a leer el versículo Romanos 10, versículo 10. Dice la palabra: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y seguimos hablando de creer. Con el corazón se cree para justicia. En otra versión dice: con el corazón se cree para ser justificados. Si nosotros no creemos que con la sangre del Cordero fuimos limpiados, no somos salvos. Si nosotros no creemos que Jesucristo vino a morir por nosotros en aquella cruz del Calvario, no somos salvos. Si nosotros rechazamos esta palabra, no somos salvos. Hay muchas sectas, no puedo decir religiones, pero hay muchas sectas que rechazan a Jesucristo y no son salvos. Muchas sectas que no están de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia, que no creen que a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros podemos estar hoy aquí glorificando el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer, dice, con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que nosotros creemos que Dios le levantó de los muertos, una vez que nosotros creemos para justicia, nosotros lo confesamos con la boca. Por eso cuando usted se le acerque a un hermano que solo quiere vivir hablando del Señor, no lo calle. Déjelo, es que él está agradecido, él está confesando, ya creyó en su corazón, ahora él lo está confesando. Porque él no puede con tanto, él quiere soltar eso, porque es mucho agradecimiento. Amén. Escúchelo, póngale atención porque puede edificar su vida. Amén. No callemos a nuestros hermanos, es más, deleitémonos en lo que nos hablan de la palabra. Yo me he topado con hermanos que nunca se callan hablando de Dios y qué bonito, hermanos. Y se me olvidó, pero el tema es la salvación. Tarde pero seguro. Está el versículo Romanos 10, versículo 13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después de que hemos creído que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, después de que hemos creído para justificación, dice:
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando nosotros creemos en el corazón, no podemos callar. Hablamos, invocamos el nombre del Señor. No nos podemos quedar callados, porque es algo maravilloso. Y entre más vamos escudriñando las Escrituras y aprendiendo, menos nos podemos quedar callados. Porque entre más se estudia las Escrituras, hermano, va creciendo un temor más grande al Señor. Porque conocemos, y cuando usted va conociendo más, sabe más. Y por eso se le va a pedir cuentas también. Entonces tenemos que compartir la palabra. No nos podemos quedar callados. Ya creemos, ahora compartamos, hablemos. Amén. Y es algo muy bonito. Y ese fue el punto número 1. Ahora vamos al punto número 2. Hacer la voluntad del Padre. Acompáñeme a Mateo 7, versículo 21. Creo que la mayoría se saben ese versículo. Versículo muy famoso. Todos son famosos, pero ese es uno de los más famosos. Amén. Un verso muy bonito, la verdad me gusta. Porque, hermanos, tiene mucha verdad, es maravilloso. La palabra del Señor tiene mucha verdad y sabemos, bueno, todo es verdad. Y sabemos que sin la palabra del Señor, hermanos, estaríamos como ovejas sin pastor. Amén. Porque a través de la palabra somos dirigidos, a través de la palabra encontramos la respuesta que andamos buscando a cualquier problema. Amén. Dice la palabra de Dios: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Necesitamos hacer la voluntad de mi Padre, del Padre que está en los cielos, para poder ser salvos. Amén. Porque aquí estamos hablando de la salvación. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Siguiendo esto. Haciendo lo que aquí está escrito. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Pero tampoco es imposible. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros tenemos que esforzarnos cada día más por tratar de lograr ese objetivo. Amén. Necesitamos hacer lo que el Señor nos manda en las Escrituras. Hay algo que me llama la atención de las Escrituras, que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestra voluntad. Tenemos un claro ejemplo, pues, del Maestro, de Jesucristo. Cuando estaba en el Getsemaní dijo: Padre, que pase de mí esta copa. Pero rapidito dijo: pero que no sea mi voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque nosotros tenemos que negar nuestra voluntad, dejar nuestra voluntad atrás y empezar a hacer la voluntad del Padre. Porque dice el apóstol Pablo, incluso hasta en eso, hermanos, que no sabemos pedir como conviene. Imagínense, hermanos, que ni para orar no podemos orar, porque pedimos para la carne. Amén. Porque a veces cuando estamos, y lo digo por mí, cuando estamos en una necesidad: Padre dame, Padre dame, Padre dame. Se nos olvidó que habían almas allá afuera perdiéndose. Se nos olvidó que hay enfermos por los cuales orar. Se nos olvidó que hay familias en problemas. Y Padre dame, Padre dame, Padre dame. Por eso el apóstol Pablo dice: no sabemos pedir como conviene. Amén. Entonces, hacer la voluntad del Padre, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos, tenemos que hacer lo que el Padre nos manda. Cuando la carne se quiera rebelar, es de decirle: Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Vamos a leer Juan, capítulo 14, versículo 6. Tenemos que reconocer, hermanos, que Jesucristo es el único camino. Solo en Jesucristo hay salvación, en nadie más. Amén. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no dijo: yo soy uno de los caminos. Dijo: yo soy el camino, porque es el único camino. No hay dos, es el único camino. Solo a través de Jesucristo hay salvación. No importa lo que los demás prediquen, no importa lo que los demás digan. Nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra, creer la palabra. Que todo lo que nos digan tenemos que verificarlo, como lo verificaban los de Berea cuando el apóstol Pablo les predicaba o les enseñaba. Mantenernos siempre en las Escrituras,
Porque esto es lo que nos va a llevar a la salvación. Jesucristo mismo lo dijo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenemos que escudriñarlas, tenemos que ser como esos de Berea. No importa lo que nos prediquen, nosotros tenemos que mantenernos en la palabra. Amén, porque es la que da testimonio de Él. Amén. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, el único camino. No hay otro. No hay otro camino. No hay dos, no hay tres, no. No hay punto intermedio, solo hay un camino. Y seguimos a Cristo o seguimos al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero no podemos estar siguiendo dos, o un pie aquí y un pie allá. Así que tenemos que aferrarnos a la verdad. Aferrarnos a Jesucristo. Porque si analizamos, Señor, si tú vinieras, ¿para dónde voy? Señor, ¿me quedaré? Señor, ¿me voy contigo? Es bueno que analicemos de vez en cuando cómo está nuestra vida espiritual. Es bueno que analicemos si realmente estoy agradando al Señor. Si realmente estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Amén. Enfoquémonos en el Señor, pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque es lo único que nos va a salvar. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario hay salvación. Platicábamos con el hermano Daniel y coincidimos en algo, hermanos. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno. La salvación ahí está y es gratis. Nosotros somos los que nos perdemos. Nosotros somos los que nos alejamos de la salvación. Él platicaba algo y decía algo, el oro es gratis, el petróleo es gratis, las perlas son gratis. Solo que es que el que fue y las consiguió las está vendiendo. La salvación es gratis y esa no se puede comercializar. Pero de nosotros depende el ser salvos. De nosotros depende que en aquel día, si estamos muertos, resucitar. Y si estamos vivos, volar y encontrarnos con el Señor. Amén. Tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que mantenernos. Tenemos que pararnos en la brecha. Pelear la buena batalla de la fe. Amén. No desanimarnos, no volver atrás. Es un camino que no es fácil. Yo siempre digo que es un camino, a los jovencitos les decía yo que es como un camino lleno de espinas. Que siempre vamos a andar espinados. Porque nos juzgan, hablan de nosotros, nos critican y nos dicen de todo, se ríen de nosotros. Pero eso nos tiene que servir de impulso para seguir caminando. Porque la salvación es algo muy importante, es lo más importante. Y tenemos que cuidarla, amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al tercer punto y es pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos estamos peleando la buena batalla de la fe? Amén, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuestro Señor Jesucristo siempre será un gran ejemplo para nosotros, porque Él hizo todo. Él hizo la gran profesión, dice, delante de Pilato. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? También nosotros, morir a nosotros, hacer la profesión delante de todos, haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, haciendo las cosas para lo que fuimos llamados. Amén. Siéndole fieles al Señor. Porque somos cartas leídas, dice la palabra. Y así como seamos allá afuera, hermanos, así nos van a ver. Si somos mal hablados, si somos irrespetuosos, así nos van a ver. Amén. Pero no me quiero salir del tema. Tenemos que pelear la buena batalla, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Era un hombre que peleó la buena batalla de la fe. Porque a veces podemos decir, pero es que Jesucristo era 100% Dios, pero era también 100% hombre. Y el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que peleó la buena batalla de la fe. Y digo uno porque hay más. Fue uno de los que peleó la buena batalla de la fe, el que se mantuvo parado. Que a pesar de que le profetizaban que lo iban a estar esperando para encarcelarlo, aún así él iba. No se detenía. Y así tenemos que ser nosotros. Tener una convicción
creer en el Señor. Amén. Y pelear esa buena batalla de la fe. Es un camino que no es fácil, pero tampoco es imposible de caminar. Y vamos a leer Mateo 7, versículo 13 y 14. Cuando lo tenga me da un fuerte amén para que lo podamos leer juntos. Tenemos que mantenernos en el camino. No podemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que caminar derechos porque solo hay un camino. Amén. Dice la palabra de Dios, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Seamos de esos pocos. Pocos la hallan, porque es difícil. Muchos se van quedando en el camino. Tocábamos un tema que en el instituto empezamos como 40 y solo habemos como 22, 24. Todos los demás se quedaron en el camino. Y así es en las cosas del Señor también en la iglesia. Se van quedando en el camino. Porque tal vez vino la prueba, vino el proceso y no creyeron en el Señor. Se les olvidó que había que creer. Se les olvidó que había que tener esa fe, esa convicción de que el Señor nos iba a sacar de ahí. Porque Él es el Todopoderoso y Él nunca nos deja de la mano. Deuteronomios 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él no nos deja ni nos desampara, pero tenemos que creer, tenemos que mantenernos en el camino. Si nos mantenemos en el camino, hermanos, si perseveramos, si le creemos y confesamos, nosotros seremos salvos. Y mantengámonos en el camino. Seamos fuertes. Amén. Y ese fue el punto número 3 y quiero hacer énfasis en el punto número 4. Esforzándose y perseverando. Creo que es lo más difícil que tenemos nosotros los cristianos, es esforzarnos y perseverar. Porque como hablaba, en el camino nos quedamos muchos, o se quedan muchos, perdón, porque todavía estamos aquí, bendito Dios. Vamos a leer Josué 1, versículo 8. Cuando lo tenga me da un amén, para que lo leamos juntos. Esforzándonos y perseverando. Tenemos que esforzarnos todo el tiempo, hermanos, porque esta es una lucha diaria. Cada momento, cada segundo. El enemigo no descansa. El enemigo está tirando dardos. El enemigo está tirando desánimo. El enemigo está tirando rencillas. El enemigo nos está recordando el pasado cada segundo. Yo no sé si a ustedes no les pasa, pero a mí sí. A mí a cada momento me recuerda el pasado. Pero es donde tenemos que clamar la sangre de Cristo, amén. Porque solo en la sangre de Cristo hay poder, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él. ¿Por qué nos manda a meditar en este libro? Porque aquí están las respuestas, como antes les decía, a todo. Si nos sentimos desanimados, aquí hay palabra. Si nos sentimos débiles, aquí hay palabra. Pero tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que dedicarle tiempo a la lectura. Porque no es necesario, como les decía al principio, el decir: Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador, y se acabó. Yo no tengo que leer la palabra, yo no voy, de vez en cuando voy a la iglesia, yo soy salvo como quiera. No, hermano. Aquí no estamos en una iglesia salvo siempre salvo. Es una mentira el diablo. Aquí si no perseveramos, si no creemos con el corazón, estamos perdidos. Y la salvación es algo tan valioso que tenemos que cuidarlo. Es que nada tiene, es que no hay valor, no hay maneras como expresar eso. No tiene un valor. Acuérdese que nosotros valemos la sangre de Cristo y eso tampoco tiene valor. Fuimos comprados a precio de sangre, amén. Dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Yo creo que este versículo se está usando mucho últimamente aquí. Habemos muchos débiles.
Y digo habemos porque todos en un momento, hermanos, nos debilitamos, necesitamos fuerzas. Pero ese versículo nos anima, porque el Señor nos está obligando ahí, que no nos está preguntando si queremos. Amén. Gloria a Dios. Y eso es bueno. Entonces tenemos que ser esforzados y valientes para mantenernos en el camino. Amén. Porque es la única manera. Sin el Señor nada podemos hacer. Él se lo dijo a los discípulos. Alejados de mí nada podéis hacer. Pero también sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hay que tener esa convicción de que todo lo podemos en Él. Amén. Así que no importa por lo que estemos pasando. Hermanos, somos cristianos, tenemos que pasar por pruebas, por procesos. Y eso tiene que ser normal en nuestras vidas. Tenemos que acostumbrarnos. ¿Para qué? Para clamar más al Señor. Para buscar más al Señor. Preocúpese cuando usted sienta que todo está yendo de maravilla. Color de rosa, como decimos. Ahí sí preocúpese. Pero mientras usted está siendo procesado, probado, dele gracias al Señor. Porque usted está perseverando. Usted está peleando la buena batalla de la fe. Y ahí es donde usted se da cuenta de que algo está haciendo bien. Y tiene enojado al enemigo. Bendito Dios. Amén. Efesios 6:10. Así que si no leyó la Biblia en esta semana, pues ya emparejamos ya con hoy. Hay que leer, hermanos, hay que estudiar las Escrituras. Es necesario que perseveremos. Y para perseverar hay que conocer un poquito de la palabra, amén. Un poquito, hermanos, porque imposible es conocerla toda, pero un poquito que conozcamos es una gran ayuda. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya ve quién nos fortalece? El Señor. El Señor es el que nos fortalece. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos sentimos sin fuerzas, hermanos, tenemos que acudir al Señor de rodillas. No solo cuando vengamos a la iglesia, no, ahí en la casa, en el secreto, en la intimidad, en el closet, no sé dónde usted ora, en el basement, qué sé yo, cuando se está bañando, donde sea que usted lo haga. Ahí hay que fortalecernos en el Señor, clamando la sangre de Cristo, leyendo las Escrituras, dedicando un pequeño momento, hermanos, un poquito de tiempo a leer las Escrituras, amén, para poder perseverar y seguir caminando en el Señor. Dice Deuteronomio 31:8, leímos el 9, voy de atrás para adelante, de adelante para atrás, perdón. Dice, y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni desamparará. No temas ni te intimides. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos que permitir que el enemigo nos intimide? ¿Por qué tenemos que permitir que el enemigo nos meta miedo? Si estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Hermanos, solo tenemos que creerle al Señor. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y a veces los procesos, hermanos, para eso son, y las pruebas, para que nuestra fe aumente. Porque hasta que no pasamos por algo fuerte, no nos hacemos fuertes. Mientras estamos caminando facilito, lo vemos todo fácil. Pensamos que los caminos del Señor son así. Platicábamos, creo, con el hermano Daniel, que algo que hablaba, que se dice, o todavía creo en el mundo, es que cuando una mujer salía fácil, nadie la quería. Y el evangelio es difícil. Y nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Y tiene que ser al revés. Es difícil, nos confronta. Nos obliga a caminar en la verdad. Porque al escudriñar la Escritura nos damos cuenta todo lo que estamos haciendo malo. Porque la palabra no es para señalar al hermano, la palabra es para que me señale a mí, para que me corrija a mí. Dice que la palabra es como una espada de doble filo, porque corta para acá primero y después corta para allá. La palabra es para que nos confronte, para que nos diga qué es lo que estamos haciendo mal. Porque a veces tenemos la costumbre que está la prédica, ay, no vino fulano, para él era. No, es para nosotros. Agarremos lo que es de nosotros, metámoslo al bolsillo y vamos y veamos qué es lo que estamos haciendo mal allá en casa. No digamos que es para el hermano, porque es para nosotros. Es para nosotros. Todo lo que se predique es para nosotros. Amén. Así que esforcémonos, hermanos, seamos valientes y creámosle al Señor, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O hasta el fin de los días sería.
Todo aquel que se esfuerce tendrá su recompensa. Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, versículo 13, un versículo que me encanta, la verdad. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin, en el camino del Señor. Perseverar hasta el fin. Dije, el punto número 4 era esforzándose y perseverando. Ya creemos, ya confesamos, sí, hemos sido bautizados y los que no ya se van a bautizar también. Aleluya. Y ahora nos toca esforzarnos y perseverar. Y para perseverar hay que esforzarnos primero, amén. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo sé que en Iglesia Donay todos perseveran y todos estaremos hasta el fin, amén. No, hombre, que poquitos, amén. Amén, créalo, hermano, tenemos que creer. Tenemos que creerlo. Le voy a leer este versículo, apúntelo para que lo busque en su casa. Efesios 2:4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, hermanos. Por gracia somos salvos. Porque Él es el que nos llama cuando nosotros creemos en nuestro corazón. No crea que somos nosotros que decidimos, hoy decidí yo creer en el Señor. No, Él pone el querer como el hacer en nosotros, dice la palabra. Y después de eso, nosotros tenemos que esforzarnos. Y cuando nosotros nos esforzamos, confesamos con nuestra boca y después nadie nos puede callar. Y aquí era donde yo quería llegar. Es que el Señor es el que lo hace todo. Dice, no sé qué versículo es, no lo traía, la verdad no tenía planeado esto, que dice que Dios nos entregó a Jesucristo. Y dice, y los que fueron entregados a mí, vendrán a mí, dice. O sea, nosotros fuimos entregados a Él desde antes de la fundación del mundo. Y bendito Dios, ya venimos a Él porque el Señor ya nos había entregado a Él. No es que nosotros, que yo quiero hoy decidí servirle al Señor. No. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada sin Él. Ni siquiera tendríamos, creo, un pensamiento de venir a una iglesia a congregarnos. Porque yo, de hecho, ni me imaginaba que un día iba a estar en una iglesia. Pero como mis planes no son los planes del Señor, ni mis caminos son los caminos del Señor, y aquí estoy, bendito Dios. Amén. Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volvemos otra vez al punto creer. Creer, hermanos. Si creemos, no nos perderemos. Si creemos, tendremos vida eterna. Porque cuando creemos, no nos apartamos del camino. Cuando creemos, perseveramos. Cuando creemos, nos esforzamos. ¿Por qué? Porque creemos que un día estaremos en el cielo. Amén. Porque caminamos por fe, no por vista. Entonces tenemos que creer. Hechos 4:11. Cuando nosotros creemos y ponemos la confianza en el Señor, hermanos, nosotros recibimos fuerzas. Fuerzas que no son de aquí, de este lugar, de la tierra, son fuerzas de parte de Dios. Porque todos los que fueron viciosos entenderán que el vicio no se deja queriendo. El vicio se deja acercándose al Señor. El vicio se deja cuando el Señor lo trae a estos caminos y le dice, te voy a limpiar. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Si no hay un esfuerzo, eso nunca va a pasar. Amén. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. No importa dónde busquemos, no importa lo que hagamos, Jesucristo es el único que nos puede salvar. Ya nos compró a precio de sangre, ya nos trajo al camino, ya estamos esforzándonos, ya estamos perseverando. Hermanos, solo nos toca seguir caminando.
un paso a la vez. No detenernos, aunque sea despacio, pero no detenernos. Porque si el Señor viene, hermanos, ¿qué va a pasar? Yo lo invito a que se haga esa pregunta, que analice cómo está su vida espiritual. No tiene que contársela a nadie, eso es entre usted y Dios. Pero sí de que seamos realistas, de que vivamos en la realidad y que vivamos con los pies puestos en la tierra. ¿Realmente si viene el Señor, yo me iré con Él? O si muero, si me pasa algo, ¿realmente yo voy a descansar? Analicemos, hagámonos esa pregunta. Yo me la hago muy seguido y trato de esforzarme y de mejorar en muchas cosas, porque créanme, hermanos, yo también, fallo en muchas cosas, hago muchas cosas tal vez que al Señor no le agradan. Pero de eso se trata, de mejorar, de cambiar, de poner de nuestra parte, de esforzarnos y de ser valientes. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Apúntelo, yo se lo leo si quiere. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Para nosotros lo primero tiene que ser nuestra salvación. Porque si nosotros somos salvos, nosotros compartimos eso con otros. Pero si nosotros no somos salvos, ¿qué vamos a compartir? ¿Cómo les vamos a ir a hablar a los que no han escuchado del Señor? ¿Cómo podemos ir a hablarle a otra persona con una cerveza en la mano? ¿Cómo podemos ir a predicar el Evangelio con un cigarro? No podemos. Entonces por eso dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque eso es lo más valioso que tenemos. Aseguremos que realmente cuando Cristo venga nosotros seremos salvos. ¿Cómo vamos a asegurar eso? Creyendo. ¿Cuál era el punto número 2? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál era el número 3? Peleando la buena batalla de la fe. ¿Y cuál era el número 4? Y perseverando. Hermanos, y hay más. Pero yo escogí un poquito ahí para que concienticemos, para que veamos cómo estamos. Porque para eso es la palabra, para que nos confronte, para que nos instruya, para que nos dirija. Porque si no somos dirigidos por la palabra, entonces ¿por quién seremos dirigidos? Tenemos que saber, hermanos, qué es lo que nos dirige a nosotros, qué es lo que nos está guiando a nosotros. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro guiador. Pero aquí es donde lo encontramos. Aquí es donde encontramos todas las respuestas. Aquí es donde nos damos cuenta que si creemos, que si confesamos, que si perseveramos, que si peleamos la buena batalla de la fe, seremos salvos. Porque no solo es, hermanos, lo repito, no solo es decir, yo te acepto, Señor, y ya. No, no es suficiente. Tenemos que esforzarnos y tenemos que perseverar. Tenemos que tratar de caminar conforme a la voluntad del Señor. Es muy difícil, pero ¿y si nos esforzamos un poquito más? ¿Y si damos la milla extra? ¿Y si hacemos más de lo que creemos que podemos? Porque sí podemos, con la ayuda del Señor. Sí podemos, pero nosotros tenemos que proponer, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dice la palabra de Dios, dar la milla extra, esforzarnos más. Si creemos que somos valientes, ser más valientes, subirle un poquito más. Porque no es fácil, pero sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si creemos en el Señor, entonces, ¿qué nos impide? No nos impide nada, hermano. Aunque pequemos, venimos al altar y pedimos perdón. Porque recuerden que no somos perfectos, somos de carne y hueso. Que no se nos haga costumbre, sí. Pero si lo hacemos, hermanos, el Señor nos perdona. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo lo creo porque la palabra lo dice. Entonces podemos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que un poquito más, dar un poquito más cada día. Amén. Espero que esto sirva de edificación para ustedes, porque a mí sí me sirvió. Cada vez que escudriñamos un poquito más las escrituras, nos vamos dando cuenta de muchas cosas bueno, yo me he dado cuenta de muchas cosas que estaba haciendo.
y que le platicaba al pastor que me confrontaba la palabra, porque ese es el punto de la palabra, que nos confronte. Porque si la palabra no nos confronta, no estamos en nada. Porque yo le puedo apostar, hermano, que si usted le vienen a predicar aquí carro, casa y negocio, no le va a edificar en nada. Al contrario, más bien puede ser que lo haga que se pierda más. Pero cuando se predica la palabra confronta y la palabra ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Ahora lo que nos queda a nosotros es orar, leer la palabra, vigilar y ayunar. Amén. Para poder, hermanos, fortalecernos en el Señor. Póngase sobre sus pies, hermanos.